Shalom amigos, bienvenidos nuevamente a otro encuentro de Kabbalah, de matemática, de ciencia. Quiero enviarles a todos ustedes la bendición del Rabino Ginsburg. Estuve con él esta semana y alienta a la familia de Netzach Israel a continuar con esta difusión tan hermosa que están haciendo de todo lo que tiene que ver con el judaísmo y la tierra de Israel. Hoy quería continuar acerca de este tema de Kabbalah y matemáticas. Uno de los puntos que habíamos hablado en algún momento era el tema de la ciencia y la sefirot. El Rav Ginsburg ordenó las ciencias principales de la cultura humana de acuerdo con las sefirot. Y ustedes saben que numeralmente hay 11 sefirot, desde Keter hasta Malhut. Keter son las sefirot inconscientes que están por encima de la conciencia, encima de la cabeza, por eso se llama Keter, corona. Y allí transcurre todos esos procesos que nosotros no conocemos más que aquellos que se revelan en nuestra mente. Todo lo que se revela en un principio en nuestra mente es producto del proceso que viene desde lo alto en su nivel superior en Keter, que es Yehidah Sheva Nefesh, el nivel que está unido con Dios, que es llamado fe. Después el otro nivel inferior de Keter, inconsciente, es el placer, es las motivaciones que tiene la persona para hacer lo que hace y que producen la voluntad, que es el nivel inconsciente inferior, y que ese justamente es el que se revela dentro de nuestra mente, empezando por la sefirá de Jochma, como ya hablamos. Jochma es ese rayo que se revela, esa idea nueva, ese pensamiento que trae nuevas soluciones o nuevas formas de enfrentar el mundo que nos rodea, provenientes de lo que hay allí adentro. Aquel que llena el inconsciente con Torah y está conectado con lo más alto, que es la voluntad de Dios, va a tener ideas de cómo hacer la voluntad de Dios. Aquel que está un poco más alejado, toda la parte superior está un poco desdibujada y se presentan ante él las cosas que el alma animal más bien le propone, que es cómo tener más placer de este mundo. Dijo Rabbi Hillel Miparich, si todo el mundo supiera el placer que hay en conectarse con Dios y cumplir su voluntad, dejaría de lado todos los placeres físicos. Pero de todas maneras somos seres humanos normales y tenemos ambas cosas juntas. El tema es cómo cultivar más aquello que es el verdadero placer. Entonces, el Rav Ginsburg ordenó, como decía, todas las sefirot de acuerdo con las ciencias para hacer un paralelo de lo que es la naturaleza, el nombre Elohim, el poder con que Dios creó, que es lo que describe la ciencia, y el nombre Havaya, que es todo aquello que está por encima, que representa el inconsciente, y que nosotros no tenemos percepción. Todo lo que vemos aquí arriba, si lo tomamos como parte de lo que Dios quiere revelarnos, entonces de a poco van apareciendo esas cosas en la conciencia, en eso que se llama la nekudá de Jochma, el punto de Jochma. Por eso también la sefirá de Jochma tiene que ver con matemáticas. Matemáticas es
la ciencia más abstracta, y es lo que emerge de esa supraconciencia del alma, entrando a la conciencia. Es una facultad intelectual que es la chispa inicial de toda visión directa que proviene de la mente, para revelar dentro de uno todo aquello que son todo el fluir subterráneo que está por encima de nuestra captación. Entonces, la sabiduría, al igual que las matemáticas, nos presenta un preludio para la elaboración de todo el saber cognitivo que hace a nuestra vida en general. Entonces, la sabiduría, ¿qué es? Es la habilidad de captar intuitivamente los procesos abstractos principales y las relaciones que hay entre ellos y la realidad física. Entonces, cuando tomamos las matemáticas, podemos ver que esto es lo que mejor representa la Sefirá de Jochma. Los matemáticos son el intermediario entre todos los científicos. Los científicos necesitan las matemáticas para probar sus teorías y sus descubrimientos en el campo en que se encuentren. Y por eso los matemáticos son los que están más abstraídos y más conectados, podríamos decir, con la divinidad. En hebreo, matemáticas se llama Heshbon. Heshbon, Het, Shin, Bet, Vav, Nun. Y viene de Lehashev. Lehashev es calcular, hacer cálculos con los números. Como ustedes saben, en la Torá, en el idioma de la lengua sagrada, las letras y los números van iguales. Cada letra tiene un número y cada número tiene una letra. En el campo de las matemáticas, que se emplean los procesos más puros y abstractos del pensamiento, en el Zohar, esta palabra pensamiento es llamado Makshava. Entonces se ve que tiene la misma raíz de la palabra Heshbon. Entonces pensar también es calcular. Por eso las computadoras, que en realidad lo único que hacen es calcular, están captando y están acaparando todos los procesos de cálculo y de pensamiento del ser humano. Vimos como ahora no hay ningún ser humano que pueda ganarle al ajedrez, y así van avanzando cada vez más, llegando a tener conclusiones que a veces parecería como de mentes humanas. Entonces la matemática, la Makshava y el Heshbon brinda la base de todas las construcciones que aparecen en la conciencia. Así, en el Zohar, entonces, la palabra Jochma es llamada Koach Ma, el poder del Ma. ¿Qué es Ma? Es lo abstracto, aquello que uno dice ¿qué? Porque no sabe cuál es cómo preguntar, no sabe a qué se está refiriendo, no entiende. Entonces el poder de aquello que es abstracto, que está fuera del pensamiento. Y también la palabra Makshava, que es pensamiento, la interpreta como Hoshev Ma, pensar en lo abstracto. Y entonces esta es la esencia de la palabra Jochma. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora de cómo las matemáticas nos pueden ayudar a hallar y encontrar en la Torá y en la naturaleza algunas cosas que posiblemente no hubiéramos pensado que podemos encontrar, podemos comparar. El rabí Yitzhak Omil, él vivió en el siglo XIX y era un Hasid de Chabad,
era un sabio muy grande, y él trajo una explicación acerca de la evolución de la Kabbalah, diciendo que hay 3 Kabbalot, hay 3 tipos de Kabbalah, y cada una de esas Kabbalot se pueden comparar con distintas etapas en el proceso de evolución de la revelación del interior de la Torah, que es llamada Kabbalah. El libro que él escribió acerca de este tema se llama Ma'amar Ashiflut Beasimcha, el discurso sobre la humildad y la alegría, 2 características que no son muy difundidas hoy en día, no se encuentran muy a menudo, y que son la base justamente para encontrar estas revelaciones en la Torah. Estas 3 etapas de las 3 Kabbalot representan una aproximación de lo que es la tradición cabalística. Ustedes saben que la Kabbalah es la revelación del interior de la Torah, que ya viene desde Adam Arishon, fue transmitida a Noah, que Noah fue un contemporáneo de Adam. Luego vino Abraham, que también recibió de Noah en sus últimos años de vida. Noah y sus hijos y nietos fueron los transmisores de esa sabiduría secreta a Abraham, a Isaac y Jacob en la yeshiva de Shem y Eber, que está en Sfat, y ellos fueron los que comenzaron la historia del pueblo de Israel. Luego, después de 7 generaciones de Abraham, el 7º siempre es más querido, vino Moshe, que trajo la revelación tal cual de la voluntad de Dios en la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Allí él recibió tanto la Torah escrita como la Torah oral, tanto la Torah oculta como la Torah revelada. Y se fue revelando cada uno de estos aspectos a medida que la evolución de la humanidad podía llegar a recibir. Entonces, en el siglo XVI, hubo un sabio que se llamó Rabí Moshe Cordovero, que es el primero de estos 3 momentos que trae Rabí Ishak de Omil acerca de las Kabbalot. Rabí Moshe Cordovero vivió en el año 1522 a 1570, es llamado el Ramak, esas son las iniciales de su nombre, y él escribió varios libros importantes, Tomer Dvorah, la palmera de Dvorah, Shiur Komá, donde hace más bien un recuento, recopila toda la información cabalística que había hasta ese momento, desde el Zohar hasta más de 1000 años después, que fue revelado el Zohar por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y entonces allí fue cuando empezó verdaderamente a evolucionar y a poder conectar los mundos secretos con el mundo revelado. Luego, el exponente más importante y clásico de la Kabbalah se llama Rabbi Itzhak Luria, el Arizal, que vivió en la misma generación de Rabí Moshe Cordovero, fue su sucesor allí en Tzfat. Se lo conoce popularmente como el Ari. Y después vino Rabí Israel Baal Shem Tov en el siglo XVIII, que tomó la Kabbalah de estos 2 gigantes y también toda la sabiduría que había de antes en todos los aspectos de la Torah, no solo en la Kabbalah, y lo llevó a su máxima expresión, Razin de Torah, que es lo que se llama el Hasidut. Entonces tenemos la Torah revelada en el Sinaí, tenemos la transmisión de la Torah oral y escrita a través de los sabios durante todas las generaciones, y tenemos lo que llegó hasta nuestros días, el tema de la revelación de los secretos de la Torah. Hay 3 palabras que vamos a utilizar y nos va a servir para movernos en el tema de las matemáticas, que es Ishtalshelut, Itlapshut, Ashra.
Ishtalshelut sería como una evolución, un desencadenamiento de causa y consecuencia, que es así como está escrito que creó Dios el mundo, crea los mundos constantemente desde el uno, que es Él, la causa principal y única y originaria de todas las demás causas, que fue dividiéndose y multiplicándose infinitamente hasta la realidad física en que nosotros vivimos, que es el ocultamiento máximo de la presencia de Dios. Entonces Dios se ocultó a través del Ishtalshelut, pero también creó todos los mundos y la realidad que creamos. 1 pasó a 2, 2 pasó a 3, 3 pasó a 4, y eso corresponde en matemática a lo que se llama, como vamos a ver en esta figura, número 1, se llama los números triangulares. Los números triangulares, como ustedes ven en la figura, es que hay un punto que es la figura general, de donde parten todas las escalas. El triángulo de 1 es 1. El triángulo de 2 es un triángulo con 3 puntas. Entonces el triángulo de 2 es la sumatoria de 1 más 2, que es 3. El triángulo de 6 es la sumatoria de 1 más 2 más 3, que da 6. El triángulo de 4 es 1 más 2 más 3 más 4, da 10. Y así sucesivamente todos los números tienen su triángulo, que es todos los números sumados hasta el número en cuestión. También hay una fórmula matemática que es n multiplicado por n más 1 dividido 2. Entonces con eso obtenemos un triángulo. Este triángulo, entonces, que nos habla acerca de la forma en que Dios crea los mundos como desencadenamiento de causa y consecuencia, es una estructura que nos permite comprender algunos procesos básicos en la Torá escrita, como es justamente la creación. Como vemos en la figura número 5, que estamos viendo ahora, el primer verso de la Torá que tanto nombramos hasta ahora es Bereshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. Si suman Bereshit bara Elokim, todas las letras de esta expresión, da 2701, que es el triángulo de la palabra 73. Y justamente dicen los sabios, y así dice el libro de Tehilim, Bejochma asita etakol. Con Jochma hiciste todo. Y justamente Jochma suma 73, que es el número cuyo triángulo es 2701, que es Bereshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esto es algo muy lindo porque es el principio de la Torá y nos muestra algo que vemos en versos de Salmos o en una expresión tan obvia como que es que Dios creó todo con sabiduría, pero que lo vemos a través de la matemática también. Algo que tienen que saber, y es que hay muchos pseudo-cabalistas o llamados cabalistas o difusores de la Kabbalah, o gente que publica libros. No hablamos de los que no son ni siquiera rabinos ni son judíos, pero tienen que saber que el que transmite Kabbalah, y sobre todo en otros idiomas, no es alguien simplemente que se le ocurrió un día ser bueno y llevarle a todos lo que está escrito en los libros, sino que es alguien que fue designado por rabinos reconocidos, y cada uno en su tema. Si es temas de Kabbalah, tiene que ser un rabino reconocido en Kabbalah. Y ese reconocimiento viene, como dijimos antes, desde que fue entregada la Torá, y de antes también. No importa si es judío de nacimiento o converso, el asunto es que esa persona tenga respaldo en los sabios que vinieron antes y que le dieron la autorización y el conocimiento para poder transmitir esas enseñanzas. Entonces, si ustedes ven libros interesantes y buenos y con cosas lindas y todo eso,
fíjense quién lo escribe. Si lo escribe alguien que no tiene un rabino de atrás reconocido, si no tiene una institución por detrás, eso es simplemente, para ser buenos, una intención buena que tiene, pero eso no quiere decir que esté autorizado a difundir todas estas cosas. Y en general simplemente lo hacen con su propia iniciativa y no, no, no tiene el poder para ni siquiera traducir, porque traducir al castellano o al inglés es interpretar. Cuando alguien dice está escrito en el Zohar o en la Torah, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no, en la Torah no está escrito eso. En la Torah está escrito Bereshit bara Elohim et hayama et haaretz. En el principio, etcétera, etcétera, es una interpretación, es llevar eso a las lenguas en otro idioma, pero como ustedes ven, la lengua sagrada tiene infinitas formas de interpretación. Y esa interpretación tiene que venir de Moshe, tiene que venir del que recibió la Torá y la transmitió a Yoshua, como dice el Pirkei Avot, de generación en generación. Entonces, por supuesto que hay errores, somos todos seres humanos, pero si estamos conectados con la comunidad y estamos conectados con la fuente, con aquellos que nos enseñan, entonces podemos corregirlo, podemos saber si estamos equivocados o no. Y en general lo que hacemos es transmitir lo que nos enseñaron y revisar que lo que traducimos esté lo más posible cercano a lo que es el concepto inicial. Entonces por eso hay cosas que hay que explicarlas muchas veces, porque todo lo que es la Torah y todo lo que es la creación de Dios tiene muchas explicaciones, son todas parábolas, y no hay una parábola que explique toda la realidad, entonces hay que dar muchas parábolas para llenar todo el espectro, y así de a poco armar el rompecabezas, pero esas partes tienen que ser parte del todo, no pueden ser partes que no corresponden, sino el rompecabezas, el puzzle no se va a armar, al contrario, se va a romper todo. Muy bien, entonces acabamos de ver una relación que hay entre la Kabbalah, la ciencia, las matemáticas y las palabras de la Torah. En la figura 3 vemos otra cosa interesante respecto al triángulo, que es los nombres de las parashot. Cada libro, los nombres de los libros, de los 5 libros de Moshe. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Nuevamente, la traducción de estas palabras, a veces ni siquiera son estas palabras. Shemot quiere decir los nombres, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto, y generalmente se conoce como Éxodo, porque sí, el libro de Shemot es llamado el libro del Éxodo, porque cuenta cómo el pueblo salió de Egipto. El libro de Bereshit, Génesis en griego quiere decir la creación, pero Bereshit no significa la creación. Bereshit significa qué es lo que hizo Dios en el principio. El principio es antes de la creación. Bueno, y así con todas las palabras. Pero podemos ver que hay un secreto en los nombres de los libros. Cuando hacen la gematria, háganlo. La vez pasada dimos un cuadro con las gematrias de cada una de las letras. Si sumamos la gematria de estos 5 libros, vamos a ver varios aspectos interesantes. Uno que es 2485, y 2485 es el triángulo de 70, que 70 es la gematria de la palabra Sod. Como dicen los sabios, cuando entra el secreto, cuando entra el vino salen los secretos. Si uno lo ve en castellano solamente significa que uno se emborracha, salen los secretos, pero no, esto quiere decir que cuando entra el yain, 70, cuando entra el secreto de la luz, de energía que se inviste dentro de las uvas, que representa la energía de Dios que se inviste en el mundo, cuando entran por los ojos el vino de la Torah, la Kabbalah es llamada el vino de la Torah, Yain HaTorah,
Y el Hasidut es llamado el aceite de la Torah, aquello que está por encima de todos los líquidos y toda la que flota por encima. Razin de Razin. Entonces el secreto está en el triángulo. Todo evoluciona desde el primero hasta el 70. Del primero, que es Dios, hasta el 70, que es el secreto, están todos los libros. En realidad, el último libro de Moshe, que es Devarim, estas son las cosas que dijo Moshe al pueblo de Israel frente al monte, frente al río Jordán, antes de entrar a la tierra. Dice Devarim con Hei. Entonces, con esta Hei suman 2485. Sin la Hei le restamos 5, quedan 2480, que es 5 veces 31. 31 es el nombre de Dios Kel, que representa la sefirá de Gesed, representa a Abraham, como él dijo, que fue por todo el mundo proclamando el nombre de Kel Olam, Dios mundo, no Dios del mundo, sino Dios mundo, que Dios y el mundo y la creación son uno. Ese es Kel, que eso está investido en cada uno de los libros, por eso es 5 veces 31. El triángulo de 31 es la suma de todos los libros, tomando con la palabra de Devarim, como sin la Hei. Vamos a ver también cómo la palabra Bereshit misma, que es 903, está relacionada con algo muy importante que estudiamos, que es el número 1820, que es 20 veces el triángulo de 13. 13 es Ahavá, es uno, Ejad es amor. Y entonces vemos como el triángulo de 13, que es 91, tiene muchas alusiones, pero los vamos a dejar ahí, vamos a seguir en otra oportunidad. Entonces acá tenemos varios ejemplos, y si tomamos la figura 4, vemos que también en la bendición sacerdotal, Yeberjeja, Shem Bishmereja, Yer Hashem Parabeneja, Bijuneca, también ahí está el secreto del triángulo, porque la forma misma las palabras mismas se pueden dibujar como un triángulo, porque son 15 palabras, que es el triángulo de 5. Esta es la bendición divina. Vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene vamos a ver el secreto de los números cuadrados y el secreto de los números inspirativos, que corresponden a estas 3 etapas de la evolución de la Kabbalah. Como hablamos, los números cuadrados es la interinclusión del Arizal, y los números Ashray, que son inspirativos, son la característica del Hasidut del Baal Shem Tov. Los dejo para la próxima clase para que ustedes piensen en esto y profundicemos más la próxima vez. Shabbat Shalom, muchas gracias por estar con nosotros.